Nunca olvidaré esa madrugada en Sevilla. No solo di a luz a mi hijo, también enterré mi matrimonio. Aquella noche, mientras mi cuerpo se abría para traer vida al mundo, descubrí la mentira más cruel que alguien puede esconder bajo la palabra Amor Sevilla. 12 de febrero de 2023 eran las 6:15 de la mañana cuando el primer rayo de sol se filtró entre las cortinas de lino del dormitorio. Camila Torres, médica obstetra de 32 años, sintió la primera contracción real. No era como las falsas alarmas de las semanas anteriores. Esta vez su cuerpo hablaba con la fuerza implacable de la naturaleza. Trató de incorporarse con dificultad. Una mano sobre el vientre tenso, la otra buscando el lado vacío de la cama. Rodrigo susurró, pero solo respondió el silencio. El mismo que había aprendido a reconocer en los últimos meses. Ese silencio incómodo que pesa más que cualquier discusión. El reloj marcaba las 6:17. La habitación olía a desvelo y a distancia. En la silla del escritorio descansaba la chaqueta de Rodrigo, el abogado de sonrisa impecable y promesas cada vez más escasas. Había dicho la noche anterior que tenía una reunión urgente con un cliente extranjero. Camila quiso creerle. A esas alturas, la fe era más una costumbre que una convicción. Otra contracción la dobló sobre sí misma. Con la respiración entrecortada buscó el móvil. Una vibración repentina encendió la pantalla. Mensaje nuevo. Rodrigo Álvarez. Reunión importante, mi amor. No te preocupes, todo saldrá bien. Te llamo luego. Camila lo leyó 2 veces. Una reunión a las 6:30 de la mañana, un domingo. Durante 8 años juntos, nunca había visto a Rodrigo levantarse antes del amanecer por trabajo. Pero no tenía tiempo para sospechas. Tenía que llegar al hospital. Marcó el número de su madre con dedos temblorosos. Mamá, creo que ya está empezando. Dios mío, hija. ¿Dónde está Rodrigo? En una reunión. Pero no importa. ¿Puedes venir a buscarme? Mientras esperaba, preparó la bolsa que había revisado 1000 veces. La habitación estaba en penumbra, pero el espejo del tocador reflejaba a una mujer distinta, rostro pálido, cabello recogido apresuradamente y ojeras que contaban más verdades que cualquier palabra. Se acarició el vientre con ternura. Hoy vas a conocer a tu papá, Lucas, aunque parece que a él se le olvidó lo que era importante. El timbre sonó 20 minutos después. Isabel Torres, una mujer de rostro firme y ojos sabios, entró con la urgencia de quien conoce el dolor de una hija más allá de las palabras. ¿Has podido hablar con él?, preguntó mientras ayudaba a Camila a bajar las escaleras. Dice que está ocupado. Ojalá esa reunión valga más que el nacimiento de su hijo. El trayecto al hospital. Virgen del Rocío fue un torbellino de respiraciones, contracciones y pensamientos oscuros. Afuera, Sevilla despertaba entre el aroma a pan recién hecho y el sonido distante de los tranvías. Dentro del coche solo había silencio. Camila intentó mantener la calma, pero la decepción se filtraba entre cada respiración. El hombre que había jurado acompañarla hasta el último suspiro no estaba allí cuando más lo necesitaba. A las 7:05 ingresó en maternidad. Una enfermera de acento dulce la recibió con profesionalidad y calidez. ¿Su esposo vendrá pronto? Camila forzó una sonrisa. Sí, está resolviendo un asunto del trabajo. Mintió con la precisión de quien se protege. Horas después, ya instalada en la habitación 207, las contracciones se hacían más regulares. El sonido de los monitores llenaba el aire, marcando el ritmo entre vida y abandono. A las 8:40, una curiosidad irracional la empujó a abrir su móvil. Rodrigo aún no había llamado. En un impulso, abrió la aplicación de localización que compartían desde hacía años. Una costumbre iniciada por seguridad. Lo que vio detuvo el tiempo. Un punto azul parpadeaba a kilómetros del hospital. En la carretera de Alcalá de Guadaíra, encima del mapa, un nombre brillaba con ironía. Hotel Alhambra Suites. El aire salió de sus pulmones de golpe.
No lloró, no gritó. Solo bajó lentamente el teléfono y miró al techo. Blanco, las lágrimas se negaban a caer porque el alma ya lo había entendido todo. Rodrigo no estaba en una reunión, estaba con otra mujer. Mientras su hijo nacía, Camila cerró los ojos, respiró profundo. «No pasa nada, mi amor», susurró, acariciando su vientre entre contracciones. «Nacerás sin mentiras a tu alrededor». En ese instante, una nueva ola de dolor recorrió su cuerpo, pero ya no era solo físico. Era el dolor de una vida que se rompía, el de una mujer que empezaba, sin saberlo, a reconstruirse desde las ruinas. El reloj marcaba las 9:30 cuando la enfermera ajustó los monitores y le pidió a Camila que respirara profundo. Cada contracción llegaba como una ola que nacía en su espalda y se extendía hasta romperle el alma. Isabel le sujetaba la mano con fuerza. «Ya casi, hija. Respira conmigo». Camila asentía, aunque por dentro ya no sabía si lloraba por el dolor o por la certeza de que estaba sola. Fuera, el sol sevillano empezaba a inundar las ventanas del hospital. Dentro, la habitación 207 se había convertido en un campo de batalla silencioso entre la vida que quería empezar y la mentira que acababa de morir. Intentó concentrarse en el sonido del monitor fetal. Bip, bip, bip. El corazón de su hijo seguía fuerte, como si él también luchara por salir a un mundo que no sabía aún cuán cruel podía ser. A las 11:00 de la mañana, la doctora Vega, una mujer de mirada serena, entró en la sala. «Estás de 8 centímetros, Camila». «Vamos muy bien». «En la próxima contracción, empuja con fuerza». Camila asintió, mordiéndose los labios. Isabel le acarició la frente. «Ya falta poco, mi vida. Pronto tendrás a Lucas en tus brazos». Entre jadeos, Camila pensó en Rodrigo. ¿Sabrá que su hijo está a punto de nacer? Seguirá en ese hotel con la otra, riendo, bebiendo café, mientras ella se abre en dos para traer al mundo lo que ambos soñaron. Una nueva contracción le arrancó un gemido gutural. «¡Vamos, Camila! ¡Ahora!», indicó la doctora. Ella empujó con toda la fuerza del cuerpo y con toda la rabia del alma. Cada empuje era una despedida silenciosa, de su ingenuidad, de sus promesas, de su matrimonio. A las 11:23, un llanto poderoso rompió el aire. El primer grito de Lucas llenó la habitación, con una pureza que contrastaba con todo el dolor acumulado. Camila se echó a llorar, pero no de tristeza. Era alivio, era vida, era el renacer de algo nuevo. «Es precioso», dijo la enfermera, colocando al bebé sobre su pecho. Camila lo abrazó con fuerza, oliendo su piel tibia, sintiendo su corazón diminuto golpear contra el suyo. «Hola, mi amor», susurró. «Tu mamá está aquí, y nada ni nadie volverá a hacerte daño». En ese momento, el teléfono vibró sobre la mesilla. Isabel lo tomó sin pensar y leyó en voz baja. «Lo siento, amor, la reunión se alargó. Te prometo que llegaré pronto». Camila levantó la vista, sus ojos vidriosos pero firmes. «Dile que estoy dormida», murmuró, «y que Lucas ya nació». «¿Estás segura?» «Más que nunca». Isabel asintió, salió al pasillo y atendió la llamada. Camila la observó detrás del cristal. Su madre gesticulaba, mintiendo por ella, protegiéndola como siempre. Cuando regresó, dejó el móvil sobre la mesilla. «Dice que vendrá enseguida». Camila esbozó una sonrisa amarga. «Claro, cuando ya todo terminó». Durante las siguientes horas, mientras Lucas dormía plácido en la cuna transparente, Camila se quedó mirando el techo, repasando cada detalle de su matrimonio. Los días de universidad, el primer beso bajo la lluvia, la boda sencilla, las noches planeando el futuro. Todo eso ahora parecía un recuerdo prestado de otra vida. A las 14:00, el sonido de pasos apresurados la sacó de su trance. Rodrigo entró en la habitación con un ramo de rosas rojas, el mismo color que ella había aprendido a odiar en las películas cursis. Llevaba la camisa arrugada, el cuello sin abrochar y una sombra de culpa en los ojos. «Amor». «Lo siento», dijo acercándose a la cama. «La reunión se complicó, el tráfico».
Camila lo miró en silencio, su rostro una máscara de calma. «Conoce a tu hijo», dijo, extendiendo a Lucas hacia él. Rodrigo lo tomó en brazos con torpeza. Por un momento, una emoción genuina cruzó su mirada. «Es perfecto, sí, tiene tus ojos», respondió ella. «Y ojalá no tenga tu forma de mentir». Él levantó la vista confundido. «¿Qué dices? ¿Que la próxima vez apagues la localización antes de entrar a un hotel con tu secretaria?» El silencio se hizo tan denso que ni los monitores se atrevieron a sonar. Rodrigo palideció, abrió la boca, pero ningún argumento salió. Camila respiró hondo. «No necesito explicaciones. Mientras yo traía vida al mundo, tú la ensuciabas con tu traición. No hay nada más que decir». Rodrigo intentó tocarle la mano. «Camila, por favor». Fue un error, una estupidez. «Te amo. No me llames amor. Se llama respeto. Y ese murió contigo». Él retrocedió, incapaz de sostener la mirada. Camila le entregó al bebé a su madre y se acomodó en la cama. «Ahora vete. Necesito descansar». Rodrigo quiso decir algo más, pero al ver la determinación en su rostro, entendió que no tenía derecho a quedarse. Dejó las flores sobre la mesa, junto al móvil, y salió sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, Camila suspiró profundamente. Por primera vez en años, respiraba sin miedo. El hombre que había amado se había convertido en un extraño, pero en sus brazos tenía todo lo que necesitaba para empezar de nuevo. Miró a Lucas, que dormía tranquilo, ajeno al drama que lo había traído al mundo. Le besó la frente. «Bienvenido, hijo mío. Desde hoy solo habrá verdad a tu alrededor». Afuera, Sevilla seguía su ritmo de domingo. Nadie sabía que en la habitación 207 una mujer acababa de parir y al mismo tiempo renacer. La tarde cayó lentamente sobre Sevilla, pintando los ventanales del hospital con reflejos dorados. Dentro de la habitación 207, el aire olía a desinfectante, leche tibia y silencio. Camila Torres sostenía a Lucas dormido sobre su pecho mientras su madre, exhausta, cabeceaba en la silla del rincón. El sonido del monitor era lo único constante, un recordatorio mecánico de que la vida seguía. Camila miraba las pequeñas manos de su hijo y sintió algo nuevo. No solo amor, sino una claridad implacable. Todo encajaba ahora. Las ausencias, las excusas, los fines de semana, de trabajo, los mensajes eliminados. La reunión de aquella madrugada había sido apenas la última pieza de un rompecabezas podrido. En otro tiempo habría llorado, pero ahora lo único que sentía era una calma helada. Había cruzado una línea invisible, la que separa a la mujer herida de la mujer que decide nunca más ser víctima. A las 17:20, una enfermera entró para revisar los signos vitales. «¿Cómo te encuentras, doctora Torres?» «Bien», respondió con serenidad, más fuerte de lo que pensaba. Cuando la enfermera se fue, Camila tomó el móvil y lo sostuvo unos segundos entre los dedos. Había decenas de mensajes de Rodrigo. «Perdóname, ¿podemos hablar? No quería hacerte daño». No los respondió. Los miró uno por uno, y con un solo gesto los eliminó todos. Después, abrió la aplicación del banco. Las cuentas conjuntas seguían activas. Sonrió sin humor. Desde hacía años, todo lo económico estaba a nombre de ambos. La casa, los autos, la cuenta de ahorro para Lucas. Rodrigo siempre había querido compartir todo, como prueba de amor. Ahora ese todo sería su punto de partida. Camila no pensaba destruirlo con gritos ni escándalos. No lo exhibiría en redes ni lo denunciaría ante colegas. Lo haría de la forma más dolorosa. Le quitaría el poder de ser parte de su historia. Él dejaría de tener voz en su vida. «Mamá», susurró al notar que Isabel despertaba. «Necesito que mañana me traigas los documentos de la casa y la tarjeta que guardas en el cajón del escritorio». Isabel la miró con preocupación. «¿Qué vas a hacer, hija?» Camila bajó la vista hacia Lucas. «Lo que tengo que hacer». La noche se fue cerrando sobre Sevilla. Los sonidos del hospital se apagaban poco a poco.
dejando lugar a una calma extraña, preludio de algo irreversible. Camila tomó un cuaderno de notas que guardaba en la bolsa y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron sin esfuerzo. Rodrigo, no voy a gritarte ni a rogarte explicaciones. Mientras tú jugabas a amar a otra, yo luchaba entre la vida y la muerte trayendo al mundo a tu hijo. Te dejo todo lo que deseas conservar, tus mentiras, tus flores y tu conciencia. Yo me quedo con lo único real, la vida que late en mis brazos. Camila dobró la carta con precisión quirúrgica y la guardó en el bolso. No había rencor en sus manos, solo una extraña sensación de limpieza, como quien termina una cirugía complicada y sabe que no queda nada más que coser. A las 9 de la noche, Rodrigo volvió a insistir con llamadas. Ella apagó el móvil, alimentó a Lucas y se quedó observando las luces de la ciudad desde la ventana. Cada parpadeo distante le recordaba que allá afuera el mundo seguía girando, ajeno a la pequeña revolución que estaba ocurriendo en su interior. Por la mañana, cuando el médico dio el alta, Camila firmó los papeles sin mirar atrás. Rodrigo no había vuelto a aparecer. Antes de salir, se detuvo en la puerta de la habitación. Las flores que él había dejado empezaban a marchitarse sobre la mesa. Se acercó, tomó el ramo y lo arrojó al cesto de basura. Ninguna flor debería vivir de un amor muerto, murmuró, con Lucas en brazos y su madre a su lado. Salió del hospital. El aire fresco de febrero le golpeó el rostro y por primera vez en mucho tiempo sintió libertad. No sabía exactamente qué haría a continuación, pero sí tenía claro lo que no volvería a permitir. Mientras se alejaba del edificio, una frase se repetía en su cabeza como un juramento: no necesito vengarme. La vida lo hará por mí, y yo estaré para verlo. Camila no imaginaba entonces que esa promesa sería literal, porque lo que estaba a punto de descubrir en los días siguientes no solo sellaría su decisión, sino que cambiaría para siempre el destino de los tres. El mismo día que regresó a casa con su hijo, una llamada inesperada del despacho de abogados de Rodrigo reveló el primer hilo de una verdad aún más sucia de lo que imaginaba. El sonido del teléfono rompió el silencio de la casa recién habitada. Camila había regresado del hospital hacía apenas unas horas. Isabel dormía en el sofá con Lucas sobre su pecho. Ambos respiraban al mismo ritmo, una imagen tan serena que dolía mirar. Afuera, Sevilla se apagaba lentamente bajo una lluvia fina. Camila, aún con la bata del hospital, estaba ordenando los papeles de su bolso, la carta que había escrito, el alta médica, las recetas. Entonces el teléfono fijo, el que casi nadie usaba ya, comenzó a sonar insistentemente. «¿Sí?», contestó con la voz baja para no despertar al bebé. «Señora Torres». «Disculpe, le habla Marta del despacho Álvarez y Asociados», dijo una voz femenina cortés pero nerviosa. «Llamo porque... bueno, es un asunto algo delicado». Camila frunció el ceño. «¿Qué ocurre? Sé que no es mi lugar, pero creo que usted debería saberlo antes de que se entere por otra persona». Camila apoyó el codo en la mesa, preparándose. Su instinto de médica la había enseñado a identificar ese tono, el que antecede a una mala noticia. «Dígame, Marta». La mujer del otro lado del teléfono vaciló. «La señorita Laura Méndez, la secretaria de su esposo, ha pedido la baja médica. Está embarazada de casi 3 meses». Camila sintió un zumbido en los oídos, una presión que no venía del cuerpo, sino del alma. «¿Y por qué me dice esto?», preguntó con una calma que asustaría a cualquiera. «Porque Rodrigo habló con el socio mayor esta mañana. Dijo que asumiría la responsabilidad y que por un tiempo trabajaría desde casa para acompañarla. Todos en el despacho pensamos que usted ya lo sabía». Camila cerró los ojos. La imagen fue inmediata. Rodrigo saliendo del hospital con las flores, subiendo a su coche, conduciendo quizá directo a casa de Laura.
3 meses. Eso significaba que la otra mujer había quedado embarazada justo cuando ella también lo estaba. 2 vidas gestándose al mismo tiempo, pero una nacida del amor y otra de la traición. «Gracias, Marta», dijo finalmente con voz serena. «No se preocupe, ya lo sé todo», colgó el teléfono con una precisión quirúrgica. Durante unos segundos se quedó inmóvil, mirando el vacío. Luego caminó lentamente hacia el dormitorio. Lucas dormía plácido en la cuna. Se arrodilló a su lado, acarició su mejilla con un dedo tembloroso. «Tú no mereces esta sombra», susurró. «Y yo no voy a permitir que crezcas en medio de la mentira». En el reflejo del espejo vio su rostro, aún pálido, con ojeras profundas, pero diferente. Ya no era la mujer abandonada. Era alguien que acababa de firmar la sentencia moral de su traidor. Abrió el armario, tomó una maleta pequeña y comenzó a doblar la ropa de Lucas con un cuidado casi ritual. Cada prenda que guardaba era una renuncia al pasado. El vestido de boda, las fotos de viajes, los recuerdos. Todo se quedó en el cajón, como si perteneciera a otra persona. En el fondo del armario encontró una caja de madera. Dentro había un sobre con la inscripción «Cuenta conjunta, ahorros familiares». Lo abrió. Había más de 12.000 euros, el ahorro que habían construido juntos para el futuro del bebé. Camila lo miró por un instante y murmuró: «Pues será exactamente para eso. Pero sin ti». Guardó el dinero con decisión, junto con los documentos de la casa y la carta. No necesitaba más. Su madre seguía dormida, ajena a la tormenta que se desataba en su hija. A medianoche, Camila se sentó frente a la ventana del comedor. La lluvia caía constante sobre los tejados, y las luces de la calle se difuminaban como recuerdos borrosos. Abrió el móvil una última vez. Había un mensaje nuevo de Rodrigo: «Te extraño. Quiero ver a Lucas mañana. Hablamos cuando te calmes, por favor». Camila lo leyó despacio, como quien observa una reliquia de un idioma que ya no comprende. Después, escribió una sola línea de respuesta: «Ven mañana si quieres. Será la última vez que nos veamos». Apagó el teléfono y lo dejó boca abajo sobre la mesa. No había rabia, ni lágrimas, solo una paz helada. En su mente, las piezas encajaban con precisión quirúrgica. El dinero, los documentos, la carta, el nuevo comienzo. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Se levantó, caminó hacia la habitación y besó a su hijo en la frente. «Dormí tranquilo, mi amor. Mañana, cuando amanezca, nos iremos lejos de aquí». Mientras las luces de Sevilla titilaban tras la cortina, Camila Torres tomó una decisión definitiva: abandonar el escenario antes de que los culpables entendieran que su castigo ya había comenzado. A la mañana siguiente, Rodrigo llegó con una sonrisa ensayada y la culpa mal disimulada, sin imaginar que lo esperaba una casa vacía, una carta en la mesa y un silencio que lo condenaría para siempre. La mañana amaneció húmeda, envuelta en una neblina que borraba los contornos de Sevilla. Rodrigo Álvarez estacionó el coche frente a la casa con una sonrisa ensayada y un ramo de tulipanes en la mano. Había dormido apenas 3 horas, pero se había convencido de que todo podía arreglarse. «Solo necesito hablar con ella», pensó, «explicarle, prometerle que cambiaré». Era un guión que ya había usado antes con otras mujeres. No sabía que esta vez el público se había ido del teatro. Empujó la puerta con su llave y lo primero que notó fue el silencio. No el silencio habitual de una casa tranquila, sino uno más denso, definitivo, el de los lugares vacíos. El aroma familiar del perfume de Camila ya no estaba, tampoco el sonido leve de la cuna. «¿Camila?», llamó desde el pasillo. «¿Isabel?». Nada. El eco de su voz se desvaneció entre las paredes. Dejó las flores sobre la mesa y caminó hasta la habitación. Las cortinas estaban abiertas y el sol de la mañana iluminaba el espacio. Demasiado ordenado. El armario entreabierto revelaba estantes vacíos, como si alguien hubiera arrancado la vida de aquel lugar con precisión quirúrgica.
Entonces la vio, una carta doblada sobre la mesita de noche. Junto al sobre del banco su nombre Rodrigo, escrito con la letra pulcra y firme de Camila. El corazón le dio un vuelco, se sentó en el borde de la cama, rompió el sello y comenzó a leer. Rodrigo, no hay gritos en esta despedida, solo la certeza de que el amor no sobrevive a la traición. Mientras tú compartías tu tiempo con otra, yo traía al mundo lo mejor de los dos. No quiero tu dinero ni tus disculpas. Quiero paz, y esa paz no puede existir contigo. Cuida tu conciencia, porque será lo único que te quede. Camila. Rodrigo quedó inmóvil. El papel temblaba entre sus manos. Miró alrededor como si esperara verla salir de algún rincón, como si todo fuera una broma cruel del destino. Pero lo único que encontró fue la ausencia. Se levantó, abrió el armario, revisó los cajones, buscó señales de improviso. Nada, hasta la cuna estaba vacía, solo quedaba un chupete sobre la almohada, testigo silencioso del adiós. No, no puede ser, murmuró, y su voz se quebró. Corrió hacia el escritorio donde guardaban los documentos y el ordenador. Al abrir la carpeta de cuentas bancarias, sintió un vacío en el estómago. Las cuentas conjuntas estaban vacías. Todo lo que habían ahorrado, su supuesto futuro familiar, había desaparecido. Encendió el móvil con las manos temblorosas. Decenas de llamadas sin respuesta, mensajes eliminados. Marcó su número. El teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura. La frase automática lo golpeó con la fuerza de una sentencia. Rodrigo se dejó caer en el suelo. Las flores rodaron hasta el pasillo. Por primera vez en años lloró, no por culpa, sino por la pérdida de control. Camila siempre había sido su punto de equilibrio, la única persona que lo conocía de verdad. Ahora el eco de su egoísmo resonaba en cada rincón vacío de la casa. El reloj marcaba las 10:30 cuando el timbre sonó. Era el cartero, con un sobre dirigido al despacho. Rodrigo lo abrió sin pensar. Dentro, un aviso del banco. Transferencia realizada. Titular: Camila Torres. Importe total retirado. Al pie del documento, una nota manuscrita en azul de la propia empleada del banco que los conocía desde hacía años. Camila pasó temprano. Dijo que se iba a empezar una nueva vida. Parecía en paz. La palabra paz lo atravesó como un puñal. En ese instante comprendió que había perdido mucho más que dinero o reputación. Había perdido el respeto de la única persona que alguna vez creyó en él. Rodrigo dejó caer el papel, caminó hasta la puerta y salió al jardín. El viento frío golpeó su rostro. Encendió un cigarrillo. Pero ni el humo logró calmar la opresión en su pecho. Su mirada se perdió en el horizonte, donde el sol comenzaba a romper la niebla. Por primera vez, el silencio no era castigo, era espejo. Y en ese espejo vio la versión más pequeña de sí mismo, un hombre que lo tuvo todo y lo destruyó con sus propias manos. Dentro de la casa, sobre la mesa del comedor, quedó la carta abierta. La tinta aún fresca brillaba bajo la luz del mediodía, como si las palabras respiraran. Fuera, en algún lugar del sur, un tren avanzaba lentamente. En uno de sus vagones, Camila sostenía a su hijo en brazos, mirando por la ventana. Su madre dormía a su lado. Ella no lloraba. Solo sonreía con una serenidad que nacía del dolor superado. Atrás quedaban los fantasmas. Adelante, la promesa de empezar de nuevo. Esa misma noche, Rodrigo descubrió que el despacho había decidido suspenderlo temporalmente y que su amante, la misma mujer por la que había traicionado a su familia, acababa de desaparecer sin dejar rastro. Las semanas siguientes se convirtieron en un laberinto para Rodrigo Álvarez. El despacho, que siempre había sido su segundo hogar, se volvió un terreno hostil. Los socios empezaron a mirarlo con recelo desde que Laura Méndez, la secretaria con la que mantenía su aventura, desapareció de un día para otro sin dejar explicación. Solo se supo que había solicitado la baja médica y que no respondería llamadas. Los rumores no tardaron. Primero,
que ella estaba embarazada. Después, que él había intentado presionar al estudio para cubrir los gastos personales que había cargado a nombre de la empresa. Y finalmente, que su reputación como abogado de confianza había quedado en entredicho. A las 3 semanas, el socio mayor lo llamó a su oficina. «Rodrigo, necesitamos tomarnos un tiempo. Hay demasiada tensión, demasiadas habladurías. Mejor que te ausentes unos meses». Rodrigo quiso protestar, pero sabía que era inútil. Su apellido ya no inspiraba respeto, sino pena. Salió del edificio con la cabeza gacha, sintiendo el peso de cada mirada. La ciudad que antes se inclinaba ante él, ahora lo juzgaba en silencio. Mientras tanto, a 200 kilómetros de allí, Camila Torres respiraba un aire distinto. Había alquilado un pequeño piso en Córdoba, una ciudad más tranquila, de calles estrechas y olor a jazmín. Allí nadie conocía su historia. Era solo otra madre joven que paseaba con su bebé por el parque. Reanudó su trabajo como médica en una clínica local, aceptando turnos nocturnos que le permitían estar con Lucas durante el día. Isabel la ayudaba en casa, cuidando del niño con una ternura paciente. Las noches eran frías, pero el silencio ya no dolía, era refugio. Cada vez que pensaba en Rodrigo, no sentía odio, sino una forma serena de lástima. Sabía que la vida, con su precisión quirúrgica, se encargaba de ajustar cuentas sin necesidad de testigos. Una tarde, mientras revisaba correos, vio llegar un sobre sin remitente. Lo abrió con cautela. Dentro, un documento judicial. Notificación de pensión alimenticia. Rodrigo había contratado un abogado, no del despacho, claro, para regularizar su situación. Al pie del papel, una nota breve. Cumpliré con lo que me corresponde. Espero que algún día me perdones. Camila lo leyó sin expresión, lo dobló y lo guardó en un cajón. No respondió. El perdón no se pide con tinta, se demuestra con ausencia. Mientras ella aprendía a reír otra vez, Rodrigo caía más profundo. Laura, la amante, nunca volvió al despacho. A través de un conocido, supo que había perdido al bebé y se había marchado al norte con su familia. El rumor decía que lo culpaba por todo, que había dicho entre lágrimas que él le prometió dejar a su esposa cuando naciera el hijo de ella. La ironía era insoportable. 2 vidas destruidas por una sola mentira. Rodrigo pasó noches enteras frente al teléfono, revisando las fotos antiguas. Camila sonriendo con su bata blanca, Lucas recién nacido, su madre Isabel abrazándolos en Navidad, y en cada imagen, el mismo vacío. Intentó escribirle cartas, correos, incluso llamó al hospital donde ella trabajaba. Pero nadie sabía nada. Camila se había borrado del mapa, como si el universo mismo hubiera decidido protegerla. A veces se sorprendía imaginando su nueva vida. Quizá otro trabajo, otro hogar, tal vez alguien más en su futuro. La idea lo consumía, porque en el fondo sabía que ese era su castigo, verla prosperar sin él. En Córdoba, la primavera llegó temprano. Lucas ya daba sus primeros pasos. Camila lo veía correr por el patio de la clínica y sentía que finalmente todo tenía sentido. Había aprendido a vivir con menos, pero con paz. No tenía miedo de mirar el futuro, porque había dejado atrás el miedo a perder. Una tarde, mientras el niño jugaba con burbujas de jabón, Isabel se acercó y le tomó la mano. «¿Nunca vas a volver a hablar con él?» Camila sonrió. «¿Para qué?» El silencio a veces enseña más que 1000 palabras. Al decirlo, sintió una ligereza en el pecho, como si cada palabra cerrara una herida. El pasado ya no dolía, se había convertido en cicatriz. Esa noche, mientras acostaba a Lucas, lo besó en la frente y susurró: «Gracias por llegar cuando todo se derrumbaba. Sin saberlo, tú me salvaste en Sevilla». Rodrigo bebía solo frente al televisor apagado. El eco de la casa vacía lo perseguía. Abrió la gaveta y encontró aún allí el chupete que había dejado en la cuna. Lo sostuvo entre los dedos y murmuró con la voz rota: «Perdóname, hijo».
Pero nadie respondió. Solo el tic-tac del reloj, marcando el tiempo que nunca volvería. 2 años después, el destino cruzaría de nuevo sus caminos en un parque cualquiera. Y la mirada de aquel niño sería el recordatorio más cruel de todo lo que Rodrigo había perdido. 2 años habían pasado desde aquella mañana en que Camila Torres dejó Sevilla para no volver. En Córdoba, la vida había tomado un ritmo apacible, casi sagrado. Lucas ya tenía 2 años, ojos curiosos y una sonrisa que iluminaba cada rincón del pequeño piso donde vivían. Camila trabajaba medio turno en la clínica y el resto del día lo dedicaba a su hijo y a sí misma. Había recuperado algo que creía perdido: la paz. Una tarde de mayo, el cielo se abrió sobre la ciudad con esa luz dorada que hace brillar hasta las hojas más cansadas. Camila decidió llevar a Lucas al parque del Puente Romano. El niño corría tras las palomas riendo a carcajadas, y ella lo seguía con la mirada, con esa mezcla de ternura y orgullo que solo una madre conoce. A lo lejos, un hombre se detuvo al borde del camino, observando la escena sin atreverse a acercarse. Era Rodrigo. Había envejecido más de lo que el calendario marcaba: cabello encanecido, mirada opaca, traje sin planchar. Había ido a Córdoba por una audiencia laboral y, por capricho del destino, pasó por el mismo parque donde ella solía pasear. El corazón se le detuvo al verla. Camila vestía sencillo, con un vestido azul que el viento movía suavemente. En su rostro ya no quedaba rastro del dolor que él le dejó, solo serenidad. Y al lado de ella, el pequeño Lucas, su hijo, reía con la inocencia de quien no conoce la palabra traición. Rodrigo dio un paso, pero se detuvo. No sabía si tenía derecho siquiera a pronunciar su nombre. La última vez que la había visto, ella lo había dejado con una carta y un silencio que le pesaban todavía en el pecho. Camila levantó la mirada, quizás por intuición, y sus ojos se cruzaron con los de él. No hubo gritos, ni reproches, ni lágrimas, solo un reconocimiento mudo, como si ambos entendieran que el tiempo había hecho su trabajo. «Hola, Rodrigo», dijo ella con voz firme pero amable. «Camila», balbuceó él, «no esperaba verte aquí. El mundo es pequeño», respondió con una sonrisa tenue. Lucas corrió hacia ella y se abrazó a sus piernas. «Mamá, ¿vamos a los columpios?» «Claro, amor», respondió acariciándole el cabello. Rodrigo lo miró sintiendo cómo algo se quebraba dentro de él. El niño tenía sus ojos. «Está grande», dijo en voz baja. «Sí». «Y feliz», contestó ella. «Eso es todo lo que importa», él asintió, tragando saliva. «Camila, no hay día que no me arrepienta. Perdí todo». «No perdiste todo, Rodrigo. Ganaste lo que merecías, el tiempo para pensar». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Los niños reían a lo lejos. El sonido de las campanas de la catedral se mezclaba con el canto de los pájaros. Era una paz que pertenecía solo a ella. Rodrigo bajó la mirada. «¿Podría verlo algún día? Solo un rato». Camila lo observó, pensativa. «Cuando él sea lo bastante grande para decidirlo. Por ahora, no necesita sombras». Sus palabras no tenían veneno, solo verdad. Rodrigo asintió, comprendiendo que ese era el juicio final, el que no se apela. Ella le dio una última mirada, no de odio, sino de despedida definitiva. «Cuídate, Rodrigo», dijo, y giró para seguir a su hijo. Él la vio alejarse entre los árboles, con el niño de la mano, envueltos en la luz de la tarde. Por un instante quiso correr tras ellos, pero se detuvo. No se corre detrás de lo que uno mismo destruyó. Cuando desaparecieron de su vista, Rodrigo se sentó en un banco y encendió un cigarrillo que no terminó. El humo subía lento, como si el aire mismo se negara a perdonarlo. Miró sus manos vacías y pensó que tal vez el verdadero castigo no era la soledad, sino la certeza de que había tenido la felicidad entre los dedos y la había dejado escapar. En el bolsillo interior de su chaqueta llevaba aún la carta de Camila.
amarillenta por el tiempo. La sacó, la leyó por enésima vez y la guardó junto al pecho. El viento sopló, levantando el polvo del camino. Rodrigo levantó la vista y vio a lo lejos a una madre y su hijo fundidos en una imagen de paz. Por primera vez en mucho tiempo, entendió lo que realmente significaba perder aquella misma noche. Mientras el cielo de Córdoba se llenaba de estrellas, Camila recibió un mensaje inesperado. No de Rodrigo, sino de un periodista que quería contar su historia. La de una mujer que renació entre la traición y la fe. Hay historias que no necesitan venganza para tener justicia. Historias donde el dolor se transforma en un espejo. Y ese espejo obliga a mirar de frente lo que uno realmente es. La historia de Camila Torres es una de ellas. Mientras muchos creen que la venganza es gritar más fuerte, ella eligió el silencio. Un silencio que no destruye, sino que expone, un silencio que pesa más que cualquier castigo humano, porque hace eco en la conciencia de quien traicionó. Rodrigo Álvarez lo aprendió tarde. Perdió su familia, su reputación, su futuro, y lo perdió no porque Camila lo destruyera, sino porque la vida se encargó de devolverle todo lo que él sembró. Esa es la justicia que no deja huellas visibles, pero marca para siempre. Camila, en cambio, siguió adelante, no buscó demostrar nada, no necesitó aplausos ni testigos, simplemente se reconstruyó. Su amor de madre, su fe y su dignidad se convirtieron en el cimiento de una nueva vida. Y cuando el destino cruzó de nuevo sus caminos, ella ya no tenía heridas, solo cicatrices que contaban una historia de victoria silenciosa. Yo lo digo siempre, el perdón no siempre significa abrir la puerta al traidor, sino cerrar definitivamente la del dolor. Camila no lo perdonó con palabras, lo perdonó con su paz. Y esa paz, esa tranquilidad que irradia quien ya no debe nada a nadie, fue su mejor venganza, porque al final quien destruye por deseo termina vacío, y quien ama con verdad, aunque pierda, siempre gana. Yo soy Santiago Valdés, y esta fue otra historia real, de esas que duelen, pero que también enseñan. Si llegaste hasta aquí, suscríbete ahora, porque en este canal seguimos contando historias que nacen del corazón y terminan en el alma. Dale like, comparte este video con quien necesite recordar que la justicia del alma siempre llega, y cuéntame en los comentarios, ¿crees que el silencio puede ser una forma de venganza? A veces no hace falta gritar para que el mundo escuche tu verdad. Solo hay que tener el valor de callar y dejar que la vida hable por ti.